Saludos, bienvenidos a mi video tutorial acerca sobre las transformaciones, sobre la traslación. Vamos a hablar de la rotación y el escalamiento, utilizando un programa en Java, usando elementos de como un rectángulo, óvalo o incluso polígonos y las rutas en Path2D, con el objetivo de que ustedes puedan comprender de forma sencilla cómo funcionan, cuál es el funcionamiento de cada una o cómo en qué consisten estos conceptos. Para empezar, no me voy a detener mucho a explicar la sintaxis del programa, voy a hablar de cosas puntuales, como por ejemplo, como se puede ver aquí, tenemos ya nuestro pequeño programa para explicar cómo funcionan las transformaciones. Lo primero, lo que indispensable para que podamos utilizar transformaciones es conocer las librerías necesarias, ya que estamos ocupando para poder tanto dibujar como utilizar las transformaciones es la librería de java.awt. Necesitamos ciertas librerías específicas, pero un consejo que les puedo dar es que, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, cuando esté escribiendo Java, por ejemplo, miren, si yo escribiera aquí, eh, si yo escribiera aquí Java. Si yo escribiera import java.awt, tendría yo que escribir la librería específica. Por ejemplo, si yo quito esto, como pueden ver acá, tendría yo que escribir la librería específica de todas las que están acá. Para que no tengan problemas con tener que llamar que sea la librería de rectángulo, que sea la de Pine Component, que la que ocupen aquí, pueden utilizar esto. Que dice básicamente estás diciendo que llamas a todas las librerías. También se ocupa la de Event, ya que en el programa que yo estoy por mostrar se utilizan botones. Luego está la de javaw.geom. Esto más que nada es para las formas geométricas, tipo para hacer los rectángulos, óvalos y polígonos. Ocupamos esta importación. Y el Java Swing, más que nada lo estamos ocupando para las interfaces gráficas como el panel del fondo. A ver, ahora, entrando ya en explicaciones del programa, estamos necesitando variables para poder aplicar las transformaciones. En sí, ¿qué es cada transformación? Un concepto básico. Para que me entiendan, la translación es como puedes intuirlo de su nombre, que es mover de un lugar a otro, trasladar algo. En el contexto de la graficación, la traslación sería mover una imagen de un lugar a otro. Grabación. Puedo editar esta parte. Aquí vamos a empezar a explicar acerca de la traslación. Bueno, para que entiendan, antes de que yo ponerme a explicar temas más complejos ya de en sí de la escritura en Java, ¿en qué consiste? La traslación es, en términos sencillos, mover algo. Por ejemplo, yo aquí tengo trasladar, la traslación viene de la palabra trasladar. Así que trasladar es mover un objeto de un lado a otro. En un contexto gráfico, la traslación es mover algo de algún dibujo de un lugar a otro, da igual el que sea. Puede ser una forma geométrica, puede ser una línea, un número. Cualquier cosa que se traslade de un lugar a otro, una parte del lienzo al otro, se considera una traslación. La rotación es lo que entendemos cuando algo rota. No necesariamente tiene que ser sobre su propio eje, pero es un ejemplo muy práctico para entenderlo. Por ejemplo, la Tierra rota sobre su propio eje. Gira, rota. También lo puedes entender, por ejemplo, la rotación de un círculo o la rotación de... A ver, otro ejemplo práctico podría ser rotar un objeto significa simplemente desplazarlo sobre sí mismo. La rotación, aquí está. Esto es rotación. Ahora, el escalamiento. Escalamiento es básicamente hacer un objeto más grande o más chiquito. Escalamiento
Se preguntarán, ¿y entonces por qué no le decimos el tamaño? Alterar el tamaño. Escalamiento. Escalar es. La palabra escalar puedes interpretarlo como, por ejemplo, escalar una montaña. Subir a algo más alto. Ahora, el escalamiento es alterar el tamaño de una figura para hacerla más grande o más chica. Por ejemplo, desde la perspectiva de la cámara, ustedes ven esto algo chico en relación a mi tamaño. Cuanto más yo lo aleje de la cámara, se ve más chico. En cambio, si yo lo pongo pegado a la cámara, lo ven gigante. Esto es perspectiva. Pero para que me entiendan, por ejemplo, en un contexto gráfico, lo puedo explicar aquí, por ejemplo, abriendo el Paint, por ejemplo, el Paint. Si yo tengo aquí un círculo de este tamaño, esto es escalar. Hacerlo más grande, más chico. Esto es escalamiento. Puede darse de diferentes formas, pero esto es el resumen que quiero que entiendan. Por ejemplo, aquí puedo explicarlo todo. La traslación es esto. Rotación. A ver, la rotación creo que aquí no está disponible, pero por ejemplo, no, espere, sí puedo hacerlo. Aquí está la rotación. Puedo yo rotar dependiendo de los grados de la figura. Por ejemplo, para que se vea mejor voy a hacerla más plana. Esto es rotación. Estoy diciendo gira 90 grados a la derecha. Gira otros 90 grados a la derecha. O gira hacia la izquierda. Gira 180 grados queda en el mismo lugar. Pero lo que quiero que entiendan son estos conceptos básicos. Suenan sencillos, pero para poder representarlos en Java tiene su rollo. Ahora bien, ya que entendieron estos conceptos, ya que los expliqué, ya podemos empezar. Si ya tienes familiaridad con el lenguaje Java, vas a saber que tenemos que declarar variables. En este caso hice unas variables globales. ¿Por qué razón? Para poder ocupar en diferentes métodos sin tener que declararlas en cada uno. Bueno, para poder hacer la traslación necesitamos dos variables, x y y. ¿Por qué? Porque tenemos que saber hacia dónde vamos a trasladar la figura o dónde está ubicada la figura. Para hacer el escalamiento es sencillo. Las escalas podemos medirlas en tamaño. Por ejemplo, escala de 1 a 1 sería, por ejemplo, este tamaño de sacapuntas. Es 1 a 1. Ahora, si yo quiero una escala de 1 a 2, estoy diciendo que será el doble del tamaño de este sacapuntas. Un sacapuntas es el doble de grande. Por eso es que es necesario tener un valor inicial en la escala. Y para la rotación, en este caso es 0, porque estoy diciendo el valor de rotación no se va a alterar todavía. Vamos a crear botones y el JPanel. ¿Por qué? Porque en mi caso, en mi programa, utilizo un botón para demostrar la traslación, otro para el escalamiento y otro para la rotación. Y el panel es el panel para los puros botones, no para otra cosa. Ahora, en el constructor de transformaciones estoy, primero que todo, definí que el fondo va a ser blanco y estoy creando los botones. Les asigné aquí, digo, botón traslación es igual a new JButton y pongo traslación, escalamiento y rotación. Simplemente estoy creando los botones para los botones que van a hacer la acción. Ahora, vamos a asignar eventos. A cada botón le vamos a asignar una acción listener. ¿Qué es esto? Que cuando suceda algo, en este caso una acción que sería presionar el botón, va a pasar algo. Eso es todo. Si yo presiono el botón, algo va a pasar. ¿Eso qué significa? Y estoy poniendo el panel de botones. Y estoy diciendo, panel de botones es igual a un nuevo JPanel. Al panel de botones le vamos a añadir el botón traslación, descargamiento y rotación. Esto es hasta donde vamos hasta acá. Y, y tenemos el método para poder traer de, ¿cómo que se llama? Public JPanel, get JPanel botones, simplemente es parte, o tenemos el panel de, para resumir esto, o tenemos de aquí, de esta instrucción de acá, tenemos el panel de botones. Pero bueno, ahora voy a explicar la parte interesante, la parte que más nos interesa. En el Paint Component es donde está lo más destacable. Ahora voy a explicarles el, esto de acá. ¿Qué significa esta instrucción? Todo esto, ¿para qué nos sirve?
primero que todo, PineComponent es un método. El método PineComponent ya existe. Por eso estamos utilizando lo que se conoce como sobreescritura o override, como dice acá. Override quiere decir que básicamente el método PineComponent lo estamos sobreescribiendo para poder modificarlo. Así como también podemos sobreescribir el constructor de una clase. Ahora, para el método PineComponent estamos diciendo que recibe un objeto de tipo gráfico llamado G. Ahora, declaramos el objeto G, super.PineComponent G. Ahí está, ya lo tenemos. Ahora, con el graphics, ¿qué pasa? Para poder hacer figuras en 2D necesitamos convertirlo de graphics simples a graphics 2D. Graphics 2D creamos un objeto tipo graphics 2D llamado G2D. Le podemos que sea igual a graphics 2D del objeto G. Convertimos ese objeto G a G2D. En resumen, eso es lo que significa esta instrucción de aquí. Esta es lo que significa. No hay más, no hay menos. Eso es lo que significa. Ahora, esta de acá, G2D.C rendering hints, rendering hints.client.icing, rendering hints.value.icing. Para no hacerles el cuento largo, cuando se dibuja y se grafica en Java, pues las figuras, las líneas, si se hacen con alguna variación, por ejemplo, si yo dibujo acá una línea y se va para arriba, normalmente cuando escribimos, por ejemplo, en un papel, a ver, voy a hacerlo acá. Venga, lo voy a hacer aquí. Déjenme, voy a borrar esto de acá. A ver, voy a agarrar el pincel. Voy a agarrar un lápiz. Cuando yo dibujo, ven que hay como imperfecciones en el dibujo. No es recto. No es como un trazo firme como este. Si yo tengo una pequeña variación, se ve raro. Se ve como con el contorno. Y el lienzo y el dibujo no se ve liso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo activado un anti-aliasing? Por ejemplo, este. Se siguen viendo imperfecciones, pero son menos. Ahora, si yo tengo algo distinto, otro tipo de pincel, puedo hacer que esas imperfecciones sean menores. Ahora, básicamente lo que estoy haciendo, lo que se hace aquí, es que por ejemplo, si yo hago una línea, esta no tenga estas imperfecciones minúsculas, pero que no las tenga. Que yo pueda tener una línea curva, por ejemplo, sin esas imperfecciones. Yo puedo hacerlo así. Ahora, esta instrucción simplemente suaviza los bordes. Sencillo de entender. Ahora, una cosa curiosa con las transformaciones en Java es que se aplican hasta el final. ¿Cómo es eso? Digan ustedes. En Java todos conocemos, o bueno, si han jugado, si han ocupado el lenguaje Java o el lenguaje de programación, la mayoría son de arriba hacia abajo. O sea, la primera instrucción es la que se ejecuta, después de la siguiente y así. Pero con las transformaciones es un caso curioso porque es al revés. La transformación, si yo la pongo acá, se aplica de una vez. Eso es todo. Se está aplicando de una vez. Ahora, para poder aplicar las transformaciones, está esto de aquí. Ya había explicado anteriormente para qué son las variables. Y estamos utilizando el affine transform. Creamos un objeto de tipo affine transform llamado transform para las transformaciones. Y le decimos transform, llama el método trasladar. Y para trasladar vas a ocupar esta variable y esta otra para mover de un lugar a otro. Y se va a aplicar cada que se haga esa acción en el botón. Para la escala es más o menos lo mismo. Para la rotación, aquí hay algo interesante, porque estamos utilizando radianes. ¿Para qué? Para que rote en relación al centro. Siempre va a rotar en relación al centro. Y que se aplique la transformación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es para las transformaciones, en resumen, así es como se aplican en Java. Pero para crear las figuras hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí estoy dibujando una curva con pad 2D. ¿De qué forma?
Vamos a crear primero lo necesario e indispensable. Un objeto de tipo path 2D llamado path que sea doble, que reciba variables dobles para que se pueda hacer una curva. Ahora, el color es fácil, tú pones que sea g2d.color magenta, g2d.setColor color magenta. Ahora, para hacer la curva, primero tenemos que dibujarla, g2d.draw, draw línea. Le definimos el grosor, que sería con esta línea de acá, y ahora le decimos que se curve, path.curve2, y le decimos que se curve aquí. Ya le decimos que de 250 a 300 y ahí ponemos las coordenadas para donde se va a curvear y de donde va a empezar la curva. Ya le decimos que se mueva de 150 a 400. Estos valores representan las coordenadas en nuestro lienzo. Y este simplemente representa el color. Ahora, para hacer la figura de un triángulo utilizando polígonos, simplemente con el objeto polígono, creamos un objeto llamado triángulo con la que hace polygon, está aquí tipo polygon, y decimos que el triángulo, y decimos quiero que un punto en 150, 250, otro en 100, otro en 350, otros 200 y 350. Son coordenadas que le estoy diciendo. Añade un punto aquí, aquí y aquí, y rellénalo para rellena el objeto g2d.fill triángulo. Fill nos sirve para rellenar. Yo estoy formando un triángulo de esta forma y se rellena. ¿De qué se va a rellenar? Del color actual de G2D, que es green. Recuerden que es descendente. Así. Ahora, para dibujar un óvalo es sencillo. Es G2D.fill y le creamos adentro un objeto de tipo elipse double. Ahora, simplemente decimos las coordenadas, tanto de inicio como de final, y se forma la elipse que podemos utilizar para hacer un óvalo. Para hacer el rectángulo, pues más o menos lo mismo, solo que vamos a crear un objeto de tipo rectángulo 2D, double, es muy parecido al anterior, porque elipse y rectángulo son clases, son muy similares entre sí. Y simplemente decimos, quiero un rectángulo de 100, 100, 150 y así. 100, 100, 150. Listo. Ya definimos las figuras y ahora se van a aplicar las transformaciones. Ahora, aquí viene una cosa importante. Como ya he explicado yo previamente, en mi programa incluye botones para que ustedes puedan, ver a través de la interacción cómo se hace el escalamiento ya sin tanta explicación. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este método tan sencillo pero que explica? Cuando alguien realiza una acción, en Java cuando alguien presiona un botón se considera como una acción. Estamos sobreescribiendo el método ActionPerformer, que si ya se acuerdan acá, les había yo explicado, de aquí, que cuando alguien realiza una acción, el botón va a reaccionar, va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Aquí le estoy diciendo que va a hacer. Primero que todo, va a recibir un evento. ¿Qué evento va a recibir? Cuando la persona que haga clic en el botón. Dentro de de Action Performer creamos un objeto llamado CRS o simplemente dirección, lo podríamos haber dejado así, que es lo que va a almacenar qué se hizo, si se presionó, qué se presionó y todo eso. Por ejemplo, si CRS, aquí estamos obteniendo el dato que necesitamos, si CRS es igual a botón traslación, vas a hacer lo siguiente. De lo contrario, si no, si no, ahora, si es esto, vas a hacer esto. En dado caso de que no lo sea, se activa otro if, un else if. Y si es escalamiento, vas a añadirle un 0,1. Vas a ir sumando. Por eso aquí decimos scale y estamos sumando 0,1 a scale. Y como es una variable global, va a ir sumándose y se va a ir representando cada que se repinte. Ahora, esto es lo mismo para rotación y le digo que rote 15. Va a rotar un poquito. Así, va a rotar 15. Ahora, esto de repaint es muy importante. Es que cada vez que se haga una acción vas a repintar. Cada vez. Porque si no, de lo contrario, no vamos a ver ningún efecto reflejado. Se van a cambiar los valores, pero no vamos a ver el cambio. Sin esto,
el programa no funciona correctamente. Simplemente no se va a demostrar lo que queremos enseñar aquí. Ahora, en el caso del método main, aquí ya es más sencillo de explicar. Simplemente estamos creando un objeto de tipo sí, un objeto de tipo JFrame llamado ventana, que se va a llamar transformaciones en Java para que en la ventanilla diga transformaciones en Java. Ahora, en el transformaciones, que es el tipo de, este es el nombre de la clase, llamamos panel de dibujo igual a new transformaciones. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es simplemente para poner nombre al lienzo y también para tener el panel para dibujar. Por ejemplo, a ventana le vamos a decir ventana, set layout, new border layout, tener su borde dibujado así. Ahora, le decimos que ventana añada panel de dibujo, que ya habíamos visto acá, que tenga su propio borde y que esté centrado. A panel de dibujo vamos a llamar, ¿se acuerdan que aquí hicimos un método para los botones? Va a retornar el panel de botones y va a tener su propio borde que va a estar en el sur. Tipo, panel de dibujo va a estar en el centro y el panel de botones va a estar en el sur. El tamaño de ventana va a ser 800 por 600. Cuando ventana se cierre, tipo cuando yo presione en la esquina, como por aquí, por ejemplo, se va a cerrar y no va a seguir ejecutándose. Set relative to null es para que se coloque en el centro de la pantalla, no en el centro de la ventana, que es diferente, y que sea visible. Ya, después de haber explicado todo esto, vamos a ver el programa. Aquí está. Como pueden ver, aquí está el nombre, transformaciones en Java, apareció en el centro de la pantalla, aunque yo lo acabo de mover. Tenemos aquí el triángulo, el óvalo, y el rectángulo y la curva. Fíjense que todo se ve muy bonito así delineado. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quito esto? Si yo quito esto, ¿notan cómo se ve un poquito mal? Como que hay líneas imperfectas, ligeras imperfecciones. Si no se ve ahorita, les voy a hacer un zoom en el video con edición. Y ahí van a ver las ligeras imperfecciones que tiene. Bueno, devolvamos esto para que se vea mejor. Ahí está. Ahora, la traslación que había explicado es mover un objeto de una posición a otra. Así. Eso es traslación. Se están trasladando. Escalamiento es hacerlo más grande o más chico. En este caso yo elegí hacerlo más grande. Y rotación es que se mueva de esta forma. Están rotando conforme a ellos mismos. Ahí está, miren. No se ve mucho aquí, pero miren. A ver, vuelvo a correr el programa. En este caso están rotando conforme al centro. Van a volver al mismo sitio donde empezaron después de cierto número de clics. Entonces la rotación, traslación y escalamiento. Y en resumen, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber visto mi video. Comenten en la caja de comentarios alguna duda que tengan o sugerencia que tengan hacia mí. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, soy Karime y les voy a explicar cómo se utiliza la clase QuadCurve 2D en Java para crear una figura con una curva de Bézier y cómo se le puede aplicar las transformaciones, como son la translación, la rotación y el escalamiento. Primero quiero mencionar que las curvas de Bézier son una herramienta muy importante dentro del área de la computación gráfica, ya que esto permite generar formas suaves y continuas controladas por puntos de referencias. Estas curvas son la base para crear figuras en programas de diseño. La clase QuadCurve 2D representa una curva de Bézier cuadrática, es decir, que se define en 3 puntos, que son el punto inicial, el punto final y el punto de control. Este determina la forma de la curva. A continuación les voy a explicar acerca del código. Bueno, primero que nada, importamos las librerías que sean necesarias. En la clase de PineComponent es aquí donde se dibujan las figuras. Entonces el objeto Graphics lo convertí en Graphics 2D porque esta operación permite trabajar con figuras curvas y transformaciones de manera más avanzada.
En este código es aquí donde dibujé un rectángulo como base, que esto nos sirve como referencia visual. Empecé con la posición de 100 y 150 y tiene 200 píxeles de ancho por 150 de alto. Primero pues lo rellené con color gris claro y luego dibujé su entorno en negro. En este siguiente código es donde viene la curva de Bézier con Quad Curve 2D. En esta curva parte desde el punto 100 y 150, sube hacia el punto de control que es 250 y termina en 300 y 150. El punto de control hace que la curva se eleve formando una especie de arco. El grosor de la línea se define con Basic Stroke. Y en este pedazo de código dibujé 3 puntos azules que representan los puntos de referencia de la curva, el inicio, el control y el final. Esto permite explicar como que visualmente cómo el punto de control tira de la curva hacia su dirección. Ahora aplico las transformaciones a la figura completa, tanto el rectángulo como a la curva. En este pedazo de código, la traslación consiste en mover la figura de un lugar a otro. En este caso, el traslado todo 250 píxeles hacia la derecha y el resultado se dibuja en color azul, sin que se altere el tamaño ni la forma de la figura original. En la rotación se gira la figura. Aquí usé un ángulo de 300 grados, tomando como punto de giro el centro de 200 y 200. El color verde representa la figura ya rotada y mostrando cómo gira alrededor del eje. Y el escalamiento cambia el tamaño de la figura. El valor 1.2 aumenta el ancho y 0.7 reduce la altura. Lo que podría decir es que generé un efecto de figura más ancha y baja, y en este caso la figura se dibuja en color morado. Con este código se observa cómo una curva de Bézier cuadrática puede combinarse con figuras básicas y cómo las transformaciones modifican su posición, su orientación y tamaño. En este tipo de manipulación puede ser la base para animaciones o simulaciones gráficas. Ahora les hablaré del Path 2D, que es en este ejemplo del código. El Path 2D es más versátil porque permite crear figuras más complejas uniendo líneas y curvas, a diferencia del Quad Curve, que solo dibuja una curva, pero con Path 2D puedo construir como una figura más completa. Puede ser como una hoja o un pétalo que combinan varias curvas y segmentos. En este código, como bien expliqué en el otro, se importan las mismas librerías y también usé nuevamente el método PineComponent, y en este siguiente pedazo de código es aquí donde creo una figura como forma de hoja. Luego empiezo con Move To, que define el punto inicial, y luego Curve To, que agrega una curva de Bézier que forma la parte superior. Finalmente el Line To y Close Path, que cierran la figura uniéndola al punto inicial. El resultado es una forma como similar a una hoja o un pétalo, y en este caso lo pinté de color verde para así simular como si fuera una hoja, y trazo un borde negro para así destacarla. Al igual que el ejemplo anterior, aplico las transformaciones. Con la traslación muevo la figura 250 píxeles hacia la derecha. En este caso el azul lo representa la hoja trasladada. En la rotación apliqué un giro de 45 grados en torno al punto 200 y 200. La hoja roja aparecerá como si estuviera inclinada, que esto muestra como el efecto de giro.
y en el escalamiento aumenta el ancho de la figura y reduce su altura. El resultado se muestra en color morado, así como simulando una hoja más grande y achatada. En este ejemplo demuestra cómo Path 2D permite construir figuras personalizadas combinando curvas de Bézier y líneas, y cómo las transformaciones pueden aplicarse fácilmente para crear distintos efectos visuales. En este tipo de técnicas son las que se usan, podría ser en animaciones vectoriales o videojuegos, y como en las interfaces donde las figuras deben moverse en la pantalla. Pues en resumen, tanto como Quad Curve 2D como Path 2D se puede crear formas complejas y aplicarles transformaciones de manera precisa. Las curvas de Bézier aportan suavidad y control, y las transformaciones permiten modificar esas figuras sin tener que redibujarlas desde cero. Y eso sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, dependiendo cómo se encuentren viendo este video. Mi nombre es Henry Jadet Esteba Sánchez y les voy a explicar sobre cómo trabajar con las curvas de Bézier por el método de Cubic Curve en 2D. ¿Ok? Lo que primero que vamos a entender es de qué son las curvas de Bézier. Las curvas de Bézier vienen siendo ahora sí que una curva suave y flexible que matemáticamente está definida por un punto de control. Ahora sí que estas se pueden utilizar en programas de diseño, en interfaces, en fuentes, también se pueden en animaciones, en temas de graficación, como bien es la materia. Entonces, pues aquí con este pequeño código les voy a explicar más o menos cómo se puede hacer una curva de Bézier con el modo de Cubicurve con un pequeño código. Aquí lo que estamos viendo primeramente es el método PyComponent. El método PyComponent sirve básicamente para así dibujar dentro de NetBeans. Esto nos va a ayudar mucho a, pues ahora sí que plasmar el dibujo, vaya, para que ustedes puedan ver cómo queda el resultado final. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el método para los bordes. Ahora sí de que si queremos ver el dibujo más, digamos, como sombreado, digámosle, o más rellenado, por así decirlo, ¿no? Con bordes más rellenos. Y aquí viene siendo el método de ser render right hand. Aquí vamos a tener lo que vienen siendo los bordes. Más abajo, aquí ya vienen siendo los puntos de la curva, que viene siendo el doble x1 igual a 100 y y1 igual a 400. Recordemos que para trazar unas curvas, los puntos principales vienen siendo x y y. Por lo tanto, aquí el valor de x viene siendo 100 y el valor de y es 400. Mismo caso el cx1 y el cy1, que son los puntos de control. Aquí en este caso el x1 está en 250 y el y1 en 100. En el caso de cx2 está en 550 y cy2 en 100. Y por último, que viene siendo el punto final, está en 700 y 400, tanto x2 como y2. ¿Ok? Aquí tenemos ahora sí lo que viene siendo para la curva, crear la curva, que viene siendo el método de Cubicurve 2D double, curva igual a new, Cubicurve 2D double y los valores que viene siendo x1, y1, x1, básicamente lo mismo que vimos anteriormente. De ahí tenemos las líneas de guía. Las líneas de guía vienen siendo, ahora sí que para que sea un trazo más limpio, por así decirlo, y sea más legible, se pueda entender más mejor. Y pues aquí ya viene escrito en qué color se puede plasmar ahora sí que las líneas, para pues más que nada uno se vaya guiando, ¿no? Los puntos de control, estos puntos son fundamentales más que nada para que pues no nos perdamos en el trazo, pues que salga un trazo derecho, firme, y tener, más que nada marcar bien las coordenadas, porque si no tenemos las coordenadas pues se hace un despapalle y pues no va a quedar bien, no va a quedar derecho. Y pues aquí viene siendo lo que es los puntos de control, que lo pusimos nosotros en color rojo.
Ahorita que ya corremos el programa, ya vamos a ver más o menos de qué se trata. Y pues como tal, aquí ya están lo que viene siendo las coordenadas, donde va a estar los puntos de control, que viene siendo para CX1, viene siendo menos 5, para CY1 menos 5, y va a estar en 10,10, ¿ok? Mismo caso en el punto número 2, que en este caso es CX2, va a estar en menos 5, el punto 2, menos 5 y 10,10. De ahí viene siendo el dibujar los puntos inicial y final. ¿Esto qué significa? O sea, el punto donde va a empezar, ahora sí que el trazo para hacer la curva y el punto donde va a terminar. En este caso yo le puse los valores de menos 5, 10, 10 y menos 5, 10,10, que viene siendo básicamente lo mismo del anterior. Ahora bien, para ya ahora sí que dibujar la curva, tenemos que manejar lo que viene siendo el G2DZ stroke, y yo lo puse a 2,5, que viene siendo ahora sí que el diámetro de la curva, y pues aquí ya lo tenemos en color negro. Ahorita que lo corramos pues ya se va a entender. Y ya, eso viene siendo todo. Aquí al final lo que tenemos ya es el main, que pues no es nada, ¿no? Nada más viene lo que viene siendo la dimensión del panel, donde se va a ilustrar la imagen, donde vamos, ahora sí que el espacio que tenemos, que nos brinda el NetBeans, para nosotros pues hacer el trazo, ¿no? Como les decía al principio, Pine Component viene siendo así que lo que nos permite a nosotros dibujar o trazar una figura en el NetBeans. En este caso la dimensión que tenemos disponible o que nosotros pusimos viene siendo de 800,600. Ahora bien, vamos a correr el programa para que vean más o menos de qué va el tema. Y así como lo tienen, aquí viene siendo la curva de Bézier con el método de Cubicur 2D. Como les había explicado, aquí lo que tenemos en los puntos color rojo vienen siendo los puntos de control para nosotros controlar dónde va a ir la curva, en qué posición queremos que esté la curva. Los puntos azules vienen siendo lo que es ahora sí que los puntos iniciales y el punto final, de donde empieza la curva a donde termina. Y lo que vemos, ya ahora sí, de color negro, que es lo que les decía hace un momento, pues ya viene siendo básicamente la curva hecha. Y aquí, como lo podemos ver, pues ya está, ahora sí que trazado, ¿no? Y pues eso es básicamente cómo podemos trabajar con el método de Bézier en Java. Y pues básicamente eso viene siendo todo. Aquí les dejo nuevamente el código, que pues es algo sencillo, nada más que un poquito laborioso, pero pues si entendemos más que nada las coordenadas y le calculamos bien, pues vamos a conseguir un trabajo uniforme, ¿no? Que se vea derecho, porque si de lo contrario, pues va a salir ahora sí que pues algo no bien, pues, ¿no? No va a salir nada de como lo queremos que salga y pues sale un cochinero. Entonces, en mi caso, pues eso sería todo. Aquí pues dejo el programa. Espérenme. Ahí está. Y pues eso sería todo, ¿no? Ahí ya podemos ver más o menos cómo está dividido, los pasos que se llevan. Ahora sí que primero son definir los bordes, los puntos de la curva, que es importante tener bien medido la distancia, ¿no? O donde vamos a empezar a hacer el trazo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y pues los dejo. Gracias.